El presente trabajo forma parte de un trabajo de investigación de la materia Psicología General de la carrera de licenciatura en Fonoaudiología, que corresponde a la Facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad Nacional de San Luis. El tema que elegimos es educación virtual en pandemia, oportunidad, paradojas y desafíos. El trabajo consistía en realizar una investigación acerca de una temática que debíamos elegir entre las opciones que nos daban los profesores. Y una vez elegida la temática, pasamos a indagar los artículos. El artículo 1, el primer artículo que elegimos, es Desafíos educativos en tiempos de pandemia, de la licenciada Victoria Gagliardi. Y el artículo 2 acerca de los estudiantes que transitan nuestras aulas en tiempos de pandemia, del licenciado Nicolás Gallo. Y a partir de allí empezamos a relacionar las respuestas que hemos estado obteniendo con la teoría correspondiente a la materia que se había mencionado. El tema que seleccionamos nos pareció interesante porque se vincula mucho con lo que estamos viviendo actualmente como estudiantes, porque pasamos a tener una educación presencial a una virtual. Entonces nos parece una buena oportunidad para relacionar estas experiencias que ha generado la pandemia con los contenidos correspondientes a la materia de psicología general. La pandemia nos ha obligado a realizar grandes modificaciones y grandes cambios que afectaron no solo a las personas, sino a la sociedad, tanto en lo laboral como en lo emocional. Y con respecto a la educación, el primer cambio que se produjo fue el paso de la presencialidad a la virtualidad. Y las diferentes estrategias que tuvieron que implementar para dar continuidad a la educación con esta nueva modalidad, se presentaron algunos problemas como por ejemplo la creación y el uso de plataformas virtuales. De aquí surge la pregunta de si el conocimiento de las características de los alumnos y docentes que se desempeñan en el sistema educativo y el contar con mayores herramientas de alfabetización y accesibilidad digital permitiría potenciar la virtualidad y mejorar este intercambio tan indispensable que se da entre la cultura, los otros y el aprendizaje. Nuestra investigación se encuadra dentro del marco teórico constructivista, el cual resalta la importancia de la interacción que realizan los sujetos con el ambiente. Las nuevas estrategias que se implementaron para dar continuidad a la educación de forma virtual intentan rescatar la interacción que se produce entre los alumnos, entre los docentes y los alumnos y los docentes entre sí. Desde esta perspectiva, hemos recuperado los aportes de Vygotsky, ya que le otorga esencial importancia a las interacciones con los otros para favorecer los procesos de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento humano. Dicho desarrollo requiere, además, de un sistema flexible de símbolos, el lenguaje. Para Vygotsky, pensamiento y lenguaje se relacionan estrechamente. El pensamiento es el lenguaje interiorizado y el lenguaje es el pensamiento comunicado. Ambos son considerados como instrumentos para planificar y ejecutar las acciones. La llegada de la pandemia generó grandes cambios que impactaron en nuestras emociones y estas, a su vez, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Fernández y Abascal ya mencionaron sobre las consecuencias que tienen estas emociones en los procesos psicológicos. La percepción cargada de afecto, la atención dirigida, son algunos de los ejemplos que podemos mencionar. Como estudiantes, sentimos que los cambios producidos en el ámbito educativo generaron cierta inestabilidad, cierto desequilibrio que ha perjudicado nuestro bienestar personal. Ya lo decían Lazarus y Folkman en la teoría interactiva, con respecto a que los sujetos tendemos a hacer evaluaciones cognitivas de las situaciones de tensión que se nos presentan y esto puede determinar la aparición o no del estrés y al mismo tiempo la intensidad de las emociones negativas que pueden llegar a producirse.
Desde la teoría interactiva mencionada recientemente, Lazarus y Folkman definen el estrés como un conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo ésta valorada por la persona como algo que grava o excede sus propios recursos y que pone en peligro su bienestar personal. Los objetivos de nuestra investigación fueron recabar información concreta sobre experiencias de educación virtual en universidades argentinas, poder registrar algunos testimonios de vivencias de docentes y de alumnos en este contexto pandémico y luego analizar esta información recabada a la luz de los conceptos trabajados en la materia Psicología General. El método que utilizamos fue un método de indagación teórica a través de buscadores que nos sugirieron los docentes de la materia y las publicaciones seleccionadas fueron Desafíos educativos en tiempo de pandemia, realizada por la licenciada Garialdi de la Universidad de La Plata, Buenos Aires, y acerca de los estudiantes que transitan nuestras aulas en tiempo de pandemia, del licenciado Gallo, perteneciente a la Universidad de Río Cuarto, Córdoba. Como resultado de lo que leímos anteriormente, decimos que esta nueva implementación de educación virtual intenta, de una u otra forma, mantener una continuidad de los procesos pedagógicos, sin poner en riesgo a dichos alumnos. El mismo no llega a sustentar ni a completar lo que cada niño obtenía con una clase presencial, pero se debe tener en cuenta el contexto de estas decisiones. También se habla de la generación Z. Por otro lado, se plantea el hecho de que no todos los alumnos tienen el mismo acceso a la tecnología, por lo que esta educación virtual deberá tener una perspectiva más inclusiva. La comunicación en estas circunstancias se presenta lenta y con interferencias. La virtualidad no cumple los debidos requisitos para obtener una comunicación más fluida. Es una normalidad nueva a la que hay que adaptarse. Esta presenta respuestas en los estudiantes, por lo que es muy importante los espacios brindados por el docente para tratar dichas problemáticas. En este contexto, consideramos que el conocimiento real de los alumnos y docentes resulta fundamental para que la educación sea de calidad y significativa. Entendemos que muchas veces se construyen conceptos incompletos a nivel social. Estos conceptos se centran en una parte de la realidad, la que es visible, y dejan de lado la percepción de otras facetas. En cuanto a la comunicación y el acceso al aprendizaje, si bien surgieron más oportunidades y plataformas para aprender sin limitaciones horarias, la posibilidad de intercambiar conocimientos y de interactuar con objetos y personas concretas se limita, por lo que se implementan nuevas estrategias para la continuidad de un aprendizaje conjunto, sin dejar de lado la importancia del otro en la transmisión cultural. Se necesita acceso y cierta alfabetización digital. Cuando estos parámetros no se adquieren, a veces generan obstáculos que exceden los recursos del sujeto, desencadenando un malestar personal y un posible efecto de estrés. Resulta importante analizar que los alumnos y docentes son de diferentes generaciones, por lo que cada uno deberá llevar un proceso de adaptación de acuerdo a la experiencia previa respecto con la tecnología. Destacamos que más allá de todas las dificultades mencionadas y los desafíos que se debieron afrontar, las clases continuaron aún en medio de una crisis sanitaria a nivel mundial, gracias a todos los esfuerzos institucionales que se han realizado para sostenerla. Esto constituye una victoria muy importante para quienes entendemos de la educación como un derecho y como un espacio irreemplazable debido a las características de los encuentros que allí se producen.